Hoy día conversaremos con Tomás Mulián, el sociólogo Tomás Mulián, profesor de la Academia de Humanismo Cristiano, que hoy día está presentando este libro, Democracia y Socialismo en Chile. Esta es una reedición. El libro original se publicó en la década de los 80 y hoy día la editorial LOM lo está publicando, y de alguna manera, por lo que dice su propio autor, es para él una síntesis de artículos que significan la evolución de un pensamiento. Los artículos parten precisamente después del golpe militar. El primer análisis de este libro toca lo que fue el contexto en octubre de 1973. Por lo tanto, hay una autocrítica profunda a lo que fue el proceso de la Unidad Popular y la propuesta del socialismo democrático para Chile. Los siguientes artículos fundamentalmente refieren a lo que es la disputa de las corrientes que estaban presentes en aquel momento en el país. Fundamentalmente, lo que fue la discusión que se planteó acerca de la influencia de algunos teóricos del marxismo mundial, como fue Althusser. Muchos de las personas de su generación, fundamentalmente Martha Harnecker y otros, viajaron a París, se vieron influidos por lo que fue el pensamiento de Althusser. Él, junto con Rodrigo Ambrosio, viajaron a Lovaina, por lo tanto también se vieron influidos. Cuando llegaron a Chile, configuraron lo que fue el MAPU bajo la égide de ese pensamiento, y en el curso de este libro se critica lo que fue la visión tanto de la influencia que tuvo Althusser, la influencia que tuvo el pensamiento marxista-leninista, fundado en lo que era la línea estalinista de la Unión Soviética, las críticas que se le hicieron posteriormente, y lo que él rescata en este libro y en los trabajos siguientes es la idea de que la izquierda chilena ha tenido una fuerte identidad marxista, salvo hoy día, donde él dice que el marxismo prácticamente no está presente en los partidos de izquierda, no hay partidos marxistas, y de lo que se trata, como vamos a conversarlo, de lo que se trata precisamente es de la construcción de ese referente donde tiene que haber una base teórica que vaya hacia la transformación y hacia los cambios. Profesor Mulián, estamos presentando este libro, Democracia y Socialismo en Chile. ¿Cuál es la connotación de democracia y socialismo? Porque aquí no es socialismo democrático, no es un avance socialismo desde la democracia, sino que democracia y socialismo. Bueno, este es un libro antiguo. Es un libro que fue publicado el año 1983. O sea, hay que tomar en cuenta que su primera publicación se hizo durante la dictadura militar, desde Flaxo. Y la idea era poner de relieve la necesidad del socialismo como horizonte hacia el cual Chile debería caminar. Parte esto de un análisis de la democracia chilena, de sus problemas, de sus defectos, de sus limitaciones, y marca el socialismo como horizonte. Profesor, entre los primeros artículos que se plantean acá están escritos con posterioridad a lo que fue el golpe militar. De hecho, están escritos en el periodo que va entre octubre y diciembre del 73. Y ahí se hace un cuestionamiento de lo que fue el proyecto socialista de la Unidad Popular. En ese momento, fundamentalmente, usted tenía una trayectoria junto a un conjunto de militantes de la Unidad Popular que estaban influidos por el marxismo, por una parte, pero también por el leninismo. Fundamentalmente algunos de ustedes bajo la influencia de Althusser. ¿Qué es lo que pasa? Porque en esta primera crítica que usted establece respecto a lo que fue el periodo y lo que fueron las distintas vertientes que estaban en pugna, las vertientes estratégicas, ¿qué es lo que ocurre para que empiecen a entrar en crisis estos conceptos y hoy día tengamos la izquierda que tenemos? Bueno, la Unidad Popular fue una fiesta que termina en tragedia. Fue una fiesta especialmente porque se generaron instancias de participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, porque se estatizó la banca, porque se creó el área de propiedad social, pero no se consiguió la alianza política que se necesitaba. Y esto por el proceso de derechización de la democracia cristiana que termina
aliada con la derecha, oponiéndose en forma constante a la Unidad Popular. Entonces, todos los esfuerzos de Allende y del Partido Comunista y de parte del MAPU por conseguir ampliar la alianza y crear un gran bloque por los cambios que también incluyera el centro político, fracasa. Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, escribe después del golpe militar un libro que se llama Lecciones sobre Chile. Y en él dice, las grandes reformas necesitan grandes alianzas. Bueno, y eso es lo que hace que la Unidad Popular termine en un golpe militar. Bueno, es probable que el golpe, aún habiéndose generado una ampliación de la alianza, también hubiese venido, pero quizás hubiese sido distinto, ¿no? Pero de todos modos, por lo menos mi vida y la de mi generación quedó marcada por Salvador Allende. En un libro que escribió Hernán Valdés, el gran novelista chileno que fue el primero que habló de Tejas Verdes, que escribió un libro llamado Tejas Verdes, donde relata su presencia en ese centro de tortura. Hernán Valdés, en una novela que se llama A partir del fin, le hace decir a uno de sus personajes: ¿por qué te fuiste, Allende, cuando eras nuestro padre y tú nos guiabas? Bueno, efectivamente, Allende es un personaje necesario de recordar. No puede olvidarse los esfuerzos de Allende porque la Unidad Popular saliera adelante. Pese a que también en la Unidad Popular existía una ala izquierda, existía dos alas, podemos decir, el ala moderada con Allende, los comunistas, parte del MAPU, y el ala radicalizada con el Partido Socialista, cuya cabeza estaba Carlos Altamirano, la izquierda cristiana, otra parte del MAPU. Bueno, y ese grupo planteaba la tesis del avanzar sin transar. Todos sabemos que en política avanzar implica siempre negociar. No le llamemos transar, llamémosle negociar. Y negociar era indispensable para la Unidad Popular. Y el fracaso de esas negociaciones facilita el golpe. Y facilita un golpe monstruoso, un golpe terrorista, un golpe que no solamente es contrarrevolucionario, porque va contra lo que hace Allende, pero también contra lo que había hecho anteriormente Eduardo Frei, la reforma agraria y la sindicalización campesina. Entonces, esta ausencia de una alianza amplia explica para mí lo que pasa con esa izquierda. Y la derrota de esa izquierda ha marcado para siempre la izquierda posterior. Ella explica que la izquierda que tenemos hoy día, y hoy día tenemos dos izquierdas, podemos decir así. La izquierda de la que fue la nueva mayoría que probablemente no va a existir más, porque las relaciones entre la democracia cristiana, la actual democracia cristiana y el Partido Comunista están prácticamente cortadas. Bueno, y existe la izquierda del Frente Amplio, la izquierda de Sharp en Valparaíso, la izquierda de Beatriz Sánchez, la izquierda de Revolución Democrática. Entonces, esa es una izquierda nueva, pero una izquierda que tiene que aprender a ser el partido que se necesita, el tipo de partido que se necesita. Y el tipo de partido que se necesita, a mi entender, debe ser un partido ideológico. ¿Eso qué significa? Un partido democrático de base, donde las decisiones no se tomen
en la cúspide, sino que se toman desde abajo hacia arriba. Y un partido al mismo tiempo que tenga un ideario transformador, es decir, que trate de pasar de la democracia representativa convencional que tenemos ahora a una democracia participativa. Una democracia participativa tiene que ser una donde el ciudadano mande, donde el ciudadano haga algo más que votar, donde el ciudadano participe. Profesor, en esa lucha hegemonía contra hegemonía de lo que fue la Unidad Popular, por una parte usted menciona, de hecho en el texto aparece claramente explicado, cómo la derecha y particularmente el imperialismo logra intervenir en un partido que venía haciendo cambios con la democracia cristiana, pero también lo hacen otros partidos. El Partido Radical, por ejemplo, logra quebrar un ala primero, que es la democracia radical, y después el PIR, el Partido Izquierda Radical. ¿Podríamos decir de alguna manera que la derecha y el imperialismo le ganó la lucha por la hegemonía a la izquierda? Yo diría que la derecha chilena logra un gran triunfo, y ese gran triunfo arrastrar a la democracia cristiana hacia las posiciones, hacia sus posiciones. Ese es un largo proceso, pero un largo proceso que tiene un momento culminante en octubre de 1972, en el llamado Paro de Octubre. Ese Paro de Octubre estaba hecho para obligar a la Unidad Popular a fracasar. Pero la Unidad Popular logra salir adelante. Se unifica, deja atrás sus peleas internas, logra movilizar a camioneros patrióticos, a comerciantes que abrían sus negocios, a estudiantes universitarios y secundarios, porque los estudiantes secundarios en algún momento también estuvieron movilizados contra la Unidad Popular, y logra salir adelante. Y ese paro de octubre que estaba destinado a la renuncia de Allende termina con los militares entrando al gobierno, a la cabeza de los cuales está el general Carlos Prat. Entonces, de ese intento de derrocamiento se pasa a un triunfo político, pero los militares duran poco. Allende no logra lo que busca, no logra ampliar la alianza y finalmente no tiene tiempo para llamar a un plebiscito. Comete el error de comentar esto delante de dos generales que lo van a ver a su casa pocos días antes del golpe, el general Urbina y el general Pinochet. Y estos están informados. Entonces, ¿cuál es el proyecto político que piensa generar Salvador Allende? Y el golpe ya estaba en marcha, pero ahí se hace definitivo. Hacía bastante tiempo que había militares que conspiraban. Esto no lo conocía lo suficiente la Unidad Popular. La Unidad Popular tenía una visión ingenua de los militares. La teníamos todos. Creíamos que los militares eran una fuerza constitucionalista, ¿no? Creíamos que el general Prat encabezaba a un grupo de militares que estaban por respetar la Constitución. Y efectivamente lo hacía. Pero Allende y Prat caen en una trampa. Y la trampa que caen es la renuncia de Prat, acicateado por las esposas de generales que se situaban frente a su casa, gritaban, lo llamaban a que se retirara, lo trataban de gallina, lo insultaban. Y eso lleva a Prat a una depresión muy fuerte. Hace pocos días, en una entrevista que dio a la revista de Clini, Joan Garcés,
Habla que Allende le había dicho que Prat no estaba en condiciones de seguir dirigiendo las Fuerzas Armadas, anulado por las actitudes de otros generales que hablaban contra él, que lo criticaban, que le negaban su apoyo. Bueno, y tenemos ese golpe de Estado. Faltan palabras para calificarlo, terrorífico. Desapariciones, tortura, cuerpos echados al mar. Todo lo que sabemos de lo que fue esa dictadura contrarrevolucionaria, terrorista, caudillista. La mayor parte de las dictaduras en América Latina, los militares se iban en el poder cambiando. En Brasil duraban cierto tiempo y después venía otro general a la cabeza. En Chile, durante todo el tiempo, Pinochet, los 16 años, Pinochet estuvo a la cabeza. No solo estuvo a la cabeza, logró convencer al resto de la Junta, al resto de los generales, que él era el candidato presidencial idóneo. Por fortuna se equivocó. Esa misma voluntad brutal de poder lo llevó al error. Y el error consistió en que se presenta como candidato y es derrotado. Pero de todos modos saca el 44% de los votos. Una cantidad significativa para un dictador de tan larga duración, ¿no? Bueno. Profesor, respecto de esta nueva instancia o partido, ¿cuál es la base teórica? Porque conversando con Carlos Pérez nos decía se requiere a lo menos un partido marxista dentro de un conjunto de gente de izquierda. ¿De qué tipo de marxismo estamos hablando? Siguiendo esa línea del marxismo que en algún momento, como usted señala en su libro, lo tomó Stalin y lo transformó en una especie de ideología, falsa conciencia, la cual ni Marx, ni Lenin, ni ningún otro quiso construir. De un partido marxista que sea capaz de liderar un proceso entre el conjunto de la izquierda, que usted dice además que la izquierda chilena tiene el sello, digamos, del marxismo. ¿De qué tipo de instancia política? ¿Cuál es la base teórica? Bueno, hoy día la izquierda chilena se ha olvidado del marxismo. Ni siquiera el Partido Comunista habla del marxismo como la ideología central, ¿no? Quedamos marxistas sueltos, podemos decir así, marxistas sin un partido marxista, porque el Frente Amplio y Revolución Democrática entre ellos no son marxistas. Creo que hablé antes de una especie de partido posmoderno, ¿no? Un partido que tiene que construir su ideología, y la ideología de ese partido tiene que tener marxismo como uno de sus elementos, pero no va a ser el único elemento, como fueron en los partidos de antaño, ¿no? Tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista. El Partido Socialista tenía la peculiaridad, además, que fue un partido antistaliniano, ¿no? Así como el Partido Comunista chileno era un partido que apoyaba a la Unión Soviética y que vino a enterarse del Stalin real cuando Nikita Khrushchev lo denuncia. Antes el Partido Comunista chileno no sabía lo que pasaba en la Unión Soviética, tenía la visión de la Unión Soviética como la gran alternativa al capitalismo y no se daba cuenta que se habían producido feroces procesos de burocratización. No tomó en consideración los juicios de Moscú, no tomó en consideración el asesinato de Trotsky. El Partido Comunista chileno tenía la misma visión de Trotsky que tenía el stalinismo, ¿no? El Partido Socialista era distinto. El Partido Socialista incluso tenía un enorme interés por Yugoslavia, que fue el socialismo
descarriado para Stalin, que Stalin lo apartó, lo dejó afuera, y que solamente vino a ser reivindicado después de su muerte, ¿no? Entonces el Partido Socialista era distinto, era un partido que tenía diferentes alas y que aún las tiene, me parece. Una de sus alas era trotskista, otra de sus alas eran reformistas, moderados. Incluso se divide a propósito de que un ala del Partido Socialista está a favor de la aplicación de la Ley de Defensa de la Democracia y crea el Partido Socialista de Chile con Armando Marley a la cabeza. Bueno, entonces el Partido Socialista era distinto, pero el Partido Comunista era un partido sovietológico, con una gran veneración a lo que se hacía por allá, y que viene a enterarse, como digo, del culto a la personalidad cuando habla Khrushchev. Hoy día hay que crear una izquierda que tiene que tener entre sus elementos el marxismo, pero no hacer el marxismo solo, como fue el marxismo el elemento principal de las izquierdas chilenas, que en la década del 60 van creando, van avanzando hacia lo que fue la vía chilena al socialismo, ¿no? Van a ser izquierdas más complejas, con otros elementos. En el origen del movimiento obrero chileno, no hay que olvidarse, está el anarquismo, ¿no? Ya el anarquismo ha desaparecido prácticamente del escenario, pero estuvo en el origen del movimiento obrero. Entonces, cuando se hace la historia del movimiento obrero chileno, no hay que olvidarse de eso, aunque después ese tipo de análisis, esa ideología se va perdiendo. En Chile nunca hubo un partido pro-chino como en otras partes de América Latina, como en Perú. En Chile hubo 2 partidos marxistas y uno tercero que se crea a partir de mayo de 1969, que es el MAPU. El MAPU es bien interesante porque no quiere ser un partido de cristianos para el socialismo, quiere ser un partido marxista, inspirado por Althusser, como tú mencionabas antes, ¿no? ¿Y qué representaba Althusser? Bueno, Althusser tiene una gran tesis, y esa gran tesis es aquella que rechaza el humanismo socialista como teoría del marxismo. Dice que el socialismo es un humanismo práctico, pero no un humanismo teórico. Y además crea un concepto muy interesante, el concepto de sobredeterminación. Es decir, él huye del economicismo que había inspirado al marxismo y que Stalin fortalece. Él crea entonces este concepto de sobredeterminación diciendo que las causalidades son múltiples y no es solo lo económico. Él pone énfasis en lo cultural, pone énfasis en los aparatos ideológicos de Estado. Bueno, entonces hace un aporte interesante que influye mucho en el MAPU, especialmente en Rodrigo Ambrosio, que fue el fundador del MAPU, que es el padre del que hace la tapa de este libro.